En este mes de mayo se cumplen 80 años desde la derrota del nazismo en Alemania y con ello del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. De igual manera, en noviembre de este año se conmemoran 36 años, digo, desde la derrota del comunismo en la llamada Guerra Fría, graficada en la caída del muro de Berlín. Podríamos decir entonces que tenemos dos nuevos aniversarios de las derrotas de dos grandes regímenes colectivistas totalitarios. Uso grandes en este caso, como usted comprenderá, no en el sentido de valiosos o conmemorables por lo bueno, sino por lo graves, por el efecto que produjeron, precisamente por el daño que le hicieron, no solo a los países que ocuparon, sino al mundo en su conjunto. Por eso que vale la pena concentrarse en estos aniversarios para recordar y tratar de aprender de ellos. Quizás una cosa que llama la atención entonces es la manera en que hoy día, precisamente lo opuesto de esta idea colectivista, la idea del individuo como centro no solo de la vida del ser humano, sino que de la acción social, de las relaciones sociales, parece estar tan en baja. Probablemente usted se habrá dado cuenta, pero a estas alturas hablar de individualismo parece ser casi una cuestión políticamente incorrecta, mala, casi un insulto. Y es curioso, puesto que ahí está, desde muy antiguo, la idea del ser humano, como se nos solía enseñar, como un ser único e irrepetible, ese individuo que desde la antigüedad clásica se busca, en una cierta visión, por cierto, que reconoce en ese sujeto derechos, capacidades especiales, etcétera, propias de la dignidad humana, de lo que hoy día llamamos dignidad humana. Bueno, en ese individuo se busca precisamente cultivar el autocontrol, el autodominio y la decisión respecto de lo que hace con su vida, como dirá después el mundo moderno, la ilustración, como llegaremos hasta eh, lo que podríamos llamar la base del pensamiento occidental, la idea de que como hay libertad individual, hay conciencia individual y entonces hay responsabilidad individual. Y la sociedad es este conjunto de individuos que se relacionan entre sí y que asumen la responsabilidad por lo que hacen. Esto, sin embargo, parece estar un poco diluido en nuestros días. Si usted habla de individualismo, probablemente va a ser asociado en el cliché común a egoísmo, a despreocupación, casi insensibilidad. Curioso, pues la historia nos habla precisamente de que son personas, no las fuerzas ciegas, las que han ido generando las mejoras, los cambios, las que han ido construyendo el mundo que conocemos a lo largo del tiempo. Por eso, probablemente usted, al igual que a mí, nos enseñaron de muchos sujetos históricos, también nos contaron historias mitológicas algunas, otras novelas, cuentos, folclore, literatura, etcétera, arte en general, que hablaban de sujetos que se enfrentaban a la realidad, que buscaban hacer las cosas que entendían que eran correctas, que buscaban servir a ciertos valores, a ciertos ideales, defender lo que consideraban correcto, insisto, que usando una metáfora muy usada, pero no por eso menos gráfica, como el piloto de un barco fijan un rumbo, y aunque en algún momento tengan que desviarse transitoriamente de él porque las circunstancias así lo exigen, buscan volver porque saben a dónde quieren ir y, cual Ulises, saben a dónde quieren llegar y hacen lo que tienen que hacer en el momento en que hay que hacerlo, aunque eso suponga ser impopular, pasar malos momentos para llegar al puerto de destino, digamos, para llegar finalmente. Eso era parte de lo que se consideraba en su momento formación de carácter, formación de ese sujeto que tenía que ser capaz de responder en sí mismo y por sí mismo de sus actos, porque esto tenía además que ver con un profundo sentido moral, pues cosas que se suelen destacar y que son muy importantes, como la empatía, la caridad, la conmiseración y, por cierto, la justicia, son actos de sujetos libres que toman decisiones sobre sus propias conductas en lo necesario, en lo que está dominado por el mundo físico, en lo que no hay alternativa, no puede haber este rol moral, no puede haber esta decisión de individuos que buscan imprimir su propio sello sobre sus actos, por lo tanto no hay ni mérito ni demérito. Es precisamente porque somos libres, porque reconocemos que independientemente del lugar del que hemos partido, todos hemos partido de un lugar distinto, lo que es relevante es lo que hacemos con eso, los actos y, por cierto, lo que pretendemos, eso es lo que pretende la ilustración, por ejemplo, lo que pretendemos es ser juzgados por nuestros actos.
Y eso es porque entendemos que si reclamamos libertad respecto de ellos, también asumimos responsabilidad. Nada más lejano, por cierto, que los fenómenos que estamos viviendo hoy día, de hordas vandálicas que, disfrazadas bajo el argumento de ser fanáticos de un determinado deporte, están tratando de tomar control violento de los estadios y prácticamente impedir que esos deportes se realicen. Eh, Sujetos que marchan o que aprovechan las marchas, encapuchados, por cierto, para que no se los pueda individualizar, para que sean sujeto masa, como se suele decir, o hombre masa, como se ha dicho tradicionalmente, y entonces puedan vandalizar, destruir, etcétera. La misma lógica del anonimato que permite que en redes sociales se insulte, se ofenda, sin asumir responsabilidad, como si esto fuera obra de un ente difuso, de un colectivo de nuevo difuso. Bien haríamos en recordar la importancia de que ahí exista también la lógica de individuos, de sujetos que asumen su responsabilidad por lo que hacen, por lo que dicen, con cómo se comportan en cada momento y en todos sus actos. Es por eso que es tan compleja esta llamada política de las identidades, que parece haber estado tan de moda y que cuajó tan fuertemente en el proyecto de nueva constitución que presentó a Chile y que fue felizmente rechazado en la llamada primera convención después de la Revolución de Octubre de 2019. Este proyecto que consagraba estas identidades apuntaba en esa lógica. No vamos a juzgar los actos, no vamos a definir los actos por lo que se hizo o por cómo se actuó, por qué decisión se tomó, por ese individuo libre que está detrás de cada acto, sino por el grupo al que pertenece, según su edad, su sexo, su raza, el momento en que sus antepasados llegaron o no a este país, cuántos años llevan, qué idioma hablaban originalmente, etcétera. Todos factores que no tienen que ver con la decisión que cada uno toma y que lo que van haciendo gradualmente es anular la capacidad de nuestra conciencia, individual también, por cierto, de juzgar nuestros actos y de exigirnos el controlarnos nosotros antes que recibir control externo, porque de eso se trata, de que el primer gran control sobre lo que hacemos y la primera responsabilidad sobre lo que hacemos o no sea con nosotros mismos y desde nosotros mismos. Quizá a raíz de estos dos aniversarios tan importantes que conmemoramos este año, uno ahora en mayo, otro en noviembre, sería bueno recordar que los colectivismos y por cierto los totalitarismos, si han tenido siempre un enemigo común al que han perseguido, es todo lo que tenga que ver con la noción de individuo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.